¿Alguna vez has sentido ese nudo en el pecho al darte cuenta de que alguien cercano no es quien finge ser? Esa inquietante sensación de descubrir que la persona que tienes a tu lado, quizás un hijo, un amigo, alguien de la familia, lleva una máscara tan bien ajustada que te ha llevado años darte cuenta del vacío que hay detrás. Freud nos enseñó algo que lo cambia todo. El verdadero carácter de una persona nunca está en las bonitas palabras que dice, en las emotivas promesas que hace o en los gestos ensayados cuando hay público. El carácter real, el que necesitas conocer antes de depositar tu confianza, se revela solo en dos momentos específicos, y en esos momentos, por mucho que alguien intente ocultarlo, la máscara simplemente cae. El problema es que pasamos toda la vida mirando a los lugares equivocados. Creemos en las declaraciones de afecto, en los abrazos cálidos en las fechas conmemorativas, en los mensajes cariñosos que llegan cuando conviene. Nos aferramos a las demostraciones públicas de cariño, a los elogios compartidos en las redes sociales, a los discursos emotivos sobre la familia y la amistad. Pero Freud descubrió algo inquietante sobre la naturaleza humana. Existe una enorme distancia entre quienes somos en público y quienes somos realmente cuando nadie importante nos está mirando. Esa distancia se llama falsedad y está presente en más personas a tu alrededor de lo que imaginas. La verdad es que en el fondo siempre lo has sabido. Esa incomodidad inexplicable en presencia de ciertas personas, esa sensación de que algo no encaja, esa voz interior que te susurra, no confíes plenamente. Todo eso era tu inconsciente tratando de protegerte, pero nos han enseñado a ignorar esas señales, a dar el beneficio de la duda, a creer que estamos siendo injustos o paranoicos. Y mientras dudamos de nosotros mismos, mientras silenciamos nuestra propia intuición, permitimos que personas falsas ocupen lugares de intimidad que nunca merecieron. Hoy aprenderás a identificar exactamente dónde y cuándo se muestra el verdadero carácter. No a través de teorías complicadas o análisis profundos, sino a través de dos pruebas sencillas que cualquiera puede aplicar en su día a día. Dos momentos en los que el barniz social se rompe y la verdadera esencia de alguien queda al descubierto, desnuda e innegable. Y cuando termines este vídeo, nunca más te engañarán, porque tendrás algo que pocas personas tienen, la capacidad de ver más allá de las apariencias. Pero antes de revelar esos dos momentos, debes comprender por qué es tan doloroso descubrir que nos han engañado durante tanto tiempo. Existe un dolor específico, visceral, que solo conoce quien ha sido traicionado por la falsedad. No me refiero a la traición amorosa o a los secretos revelados, sino a algo más sutil y por eso mismo más devastador. Es el dolor de darte cuenta de que has convivido durante años con alguien que nunca fue auténtico, que cada gesto cariñoso era calculado, que cada palabra de apoyo venía con un interés oculto. Y lo peor, que tú, incluso sintiendo algo extraño en el fondo, elegiste creer en la versión que te mostraban. Freud lo llamaba persona social, la máscara que usamos para ser aceptados, admirados, amados. Todos tenemos una. El problema no es tener una máscara, sino vivir completamente a través de ella, olvidando quiénes somos realmente debajo. Y hay personas que perfeccionan tanto esa máscara que se vuelve indistinguible de la realidad. Son personas que han aprendido a decir exactamente lo que quieres oír, a actuar exactamente como esperas que actúen, pero por dentro hay un vacío moral, una frialdad que solo se revela cuando desaparece la conveniencia. Lo sientes, ¿verdad? Ese hijo que solo aparece cuando necesita algo, pero desaparece en tus crisis. Ese amigo que es efusivo en las reuniones de grupo, pero nunca está disponible cuando realmente necesitas a alguien. Ese familiar que da discursos emotivos sobre la unión y el amor, pero es incapaz de un gesto genuino de cariño cuando se apagan las cámaras. El dolor no está solo en la falsedad en sí, está en darte cuenta de que creíste, que invertiste afecto verdadero en alguien que nunca estuvo realmente presente. ¿Y qué te hace este descubrimiento? Genera una profunda desconfianza, una soledad silenciosa incluso en medio de la gente. Empiezas a cuestionarlo todo. ¿Hay alguien que sea realmente sincero? ¿Soy capaz de reconocer la autenticidad? ¿Soy yo el problema por exigir demasiado, por ver traición donde solo hay humanidad imperfecta?
Freud diría que no. Diría que tu intuición era correcta todo el tiempo. Esa incomodidad que sentías, pero no podías nombrar, era tu inconsciente reconociendo la discrepancia entre lo que la persona mostraba y lo que realmente era. El peso de este descubrimiento es como llevar una piedra en el pecho, porque no se trata solo de haber sido engañado, se trata de haber entregado lo más preciado que tenías, tu confianza, tu tiempo, tu amor, a alguien que nunca lo mereció. Se trata de mirar atrás y darte cuenta de cuántas veces renunciaste a ti mismo para complacer a alguien que solo estaba a tu lado por conveniencia. Se trata de reconocer que esos momentos que guardabas como recuerdos preciosos eran, para la otra persona, solo actuaciones vacías. La cuestión es que nos han enseñado a dar el beneficio de la duda, a creer en las segundas oportunidades, a perdonar las incoherencias. Y hay situaciones en las que esto es necesario. Al fin y al cabo, nadie es perfecto, todos tenemos nuestros momentos de debilidad. Pero hay una diferencia abismal entre la fragilidad humana y la falsedad de carácter, entre alguien que se equivoca por ser humano y alguien que manipula por elección. Y si no sabes identificar esa diferencia, pasarás toda tu vida siendo utilizado por personas que nunca te han valorado de verdad. El teatro de las apariencias es cruel porque nos convierte en cómplices de nuestra propia ilusión. Queremos creer, queremos que esa persona sea quien dice ser. Entonces ignoramos las señales, justificamos las incoherencias, aceptamos las excusas preparadas, creamos narrativas para explicar comportamientos inexplicables. Damos más oportunidades de las que deberíamos, porque admitir que nos han engañado es admitir que nos hemos equivocado, que nuestra percepción ha fallado, que hemos desperdiciado años con alguien que no valía la pena. Pero llega un momento en que las cuentas ya no cuadran, en que el dolor de fingir que todo va bien se vuelve mayor que el dolor de afrontar la verdad. Y es en ese momento cuando necesitas algo concreto, algo observable que te dé la certeza de que no estás loco, de que tu percepción era correcta. Necesitas pruebas que tu corazón ya conoce, pero que tu mente aún se resiste a aceptar. Freud nos dio esa herramienta. Pasó décadas estudiando la psique humana y descubrió que el verdadero carácter no se esconde todo el tiempo, sino que se filtra. Se revela en momentos específicos en los que las defensas psicológicas caen, en los que la necesidad de mantener las apariencias se vuelve imposible. Y esos momentos no son raros ni extraordinarios, ocurren todos los días, ante tus ojos, solo que no sabías dónde mirar. La gran revelación de Freud fue comprender que la máscara social tiene fisuras, y esas fisuras aparecen precisamente en situaciones en las que la persona no ve la necesidad de mantener la fachada, en las que no hay nada que ganar con la actuación. Es en esos momentos de descuido, de relajación de la vigilancia social, cuando emerge la verdadera naturaleza. Y cuando aprendes a identificar esos momentos, todo cambia, porque dejas de ser rehén de las apariencias y empiezas a ver la esencia. Pero, ¿por qué es tan difícil ver cómo son realmente las personas? Porque estamos programados para ver lo que quieren que veamos, no lo que realmente hacen cuando creen que nadie les presta atención. Y ahí es precisamente donde reside el secreto. La primera prueba de carácter es tan simple que da miedo, tan cotidiana que pasa desapercibida, pero tan reveladora que una vez que aprendes a observarla, nunca más puedes ignorarla. Freud decía que la verdadera naturaleza de una persona se revela no en cómo trata a quienes pueden darle algo, sino en cómo trata a quienes no pueden darle absolutamente nada. Y tenía razón de una forma que duele reconocer. Observa a alguien cercano interactuando con un camarero, con una limpiadora, con un repartidor, con cualquier persona que esté allí solo para servir. Observa no lo que dice la persona, porque las palabras son fáciles de controlar, sino el tono de voz, la mirada, el lenguaje corporal. Hay personas que cambian por completo. Toda esa simpatía desaparece, esa paciencia infinita que muestran con quienes les importan, se convierte en irritación mal disimulada. La sonrisa cordial se convierte en una expresión de fría indiferencia, como si la persona que tienen delante simplemente no existiera como ser humano, sino solo como una función. No se trata de crueldad explícita, en la mayoría de los casos ni siquiera es intencionada. Es algo mucho más profundo y perturbador.
es la revelación de que para esa persona hay seres humanos de primera y segunda categoría, y quien no puede ofrecer nada a cambio, ni estatus, ni dinero, ni utilidad, simplemente no merece el mismo respeto que reciben los demás. Freud lo explicaría a través de lo que llamamos superyo, la conciencia moral interna que nos hace actuar de forma ética, incluso cuando no nos observan. Cuando alguien solo es amable con quienes pueden corresponderle, ¿qué revela eso? Que el superyo de esa persona es débil, condicional, inexistente. Pero hay algo aún más profundo en ese comportamiento. Freud también nos enseñó sobre la necesidad neurótica de poder, la necesidad enfermiza de sentirse superior a alguien para compensar una profunda inseguridad interna. Quien trata mal a quienes no pueden defenderse está en realidad tratando desesperadamente de demostrarse a sí mismo que tiene algún valor. Es como si dijera, puede que sea insignificante para mucha gente, pero al menos soy más importante que tú. Es un intento patético de construir la autoestima pisoteando a quienes se encuentran en una posición más vulnerable. Y aquí está lo que más duele. Esa persona puede ser extremadamente amable contigo, puede tratarte con cariño, atención y respeto. Puede hacerte sentir especial, importante, valorado, pero observa, solo observa, cómo trata a alguien que no tiene nada que ofrecer, porque ahí es donde verás la verdad. Ahí es donde la máscara se desliza por un instante y revela lo que hay detrás. Ya lo has visto, ¿verdad? Ese familiar que se dice generoso y comprensivo, pero que trata a la persona que trabaja en su casa con una frialdad que duele. Ese amigo que predica la igualdad y el respeto en las redes sociales, pero que no es capaz de dar las gracias sinceramente a quien le sirve un café. Esa persona que se presenta como evolucionada, espiritual, empática, pero que trata con desprecio a cualquiera que considere jerárquicamente inferior. Y lo más doloroso, tal vez hayas hecho la vista gorda ante estos comportamientos porque, al fin y al cabo, contigo esa persona siempre ha sido atenta. Pero aquí está la verdad que Freud nos obliga a afrontar. Cómo trata a alguien a quien no puede defenderse es como esa persona te trataría a ti si dejaras de ser útil. Si perdieras tu valor social, tu dinero, tu influencia, tu capacidad de ofrecer algo a cambio, te tratarían exactamente igual que a ese camarero, esa limpiadora, ese repartidor. Porque el respeto que recibes no es por quien eres, sino por lo que representas en la jerarquía social de esa persona. La verdadera amabilidad no es selectiva. El respeto auténtico no elige a sus destinatarios en función de lo que pueden ofrecer a cambio. Cuando alguien es educado, paciente y cordial solo con quienes le interesan, eso no es buen carácter, es estrategia, es manipulación social, es la máscara en pleno funcionamiento. Y lo más aterrador es que muchas de estas personas ni siquiera se dan cuenta de lo que están haciendo. Han interiorizado tanto la idea de que existe una jerarquía de valor humano que actúan automáticamente, sin conciencia, sin culpa. Piensa en cómo funciona esto en la práctica. Una persona con verdadero carácter trata al director general de la empresa y al portero del edificio con el mismo nivel de respeto fundamental. Puede haber diferencias en la formalidad, en el tipo de conversación, pero no hay diferencia en el valor humano reconocido. Por el contrario, una persona de falso carácter modula completamente su comportamiento según quién tiene delante. Es todo simpatía con quien puede beneficiarle, toda indiferencia con quien no puede. Y hay más. Observe cómo reaccionan estas personas cuando se les confronta. Cuando se les señala el trato diferenciado, lo minimizan. Ah, tenía prisa, estaba estresado, estás exagerando. Siempre hay una excusa, siempre hay una justificación, porque admitir el comportamiento sería admitir la falta de carácter, y eso, para quienes viven de las apariencias, es inaceptable. Pero tú, que estás viendo esto ahora, debes ser consciente, debes observar, porque la forma en que alguien trata a quienes no tienen poder sobre su vida es la forma en que esa persona es realmente, sin filtros, sin ensayos, sin máscaras. Es ahí, en ese momento aparentemente insignificante, en el tono seco con la dependienta, en la impaciencia con el repartidor, en la indiferencia con quien limpia el suelo, donde aparece el verdadero carácter. Y si estás conviviendo con alguien así, debes preguntarte,
¿Cuánto tiempo pasará hasta que yo también me convierta en algo desechable a los ojos de esa persona? Esa es la primera prueba. Simple, observable, infalible. Y cuando empiezas a prestar atención, cuando dejas de ignorar esas señales, todo se vuelve más claro. Las máscaras comienzan a caer, una por una, pero aún hay una segunda prueba, un segundo momento en el que la máscara cae de forma aún más definitiva. Porque una cosa es cómo alguien trata a los demás, y otra cosa es cómo esa persona honra su propia palabra. Y eso es de lo que tenemos que hablar ahora, porque quizás sea la prueba más importante de todas. Y ahora llegamos a la segunda prueba, la que quizás sea aún más reveladora que la primera, porque una cosa es observar cómo trata a alguien a los demás, eso aún se puede justificar, racionalizar, explicar con 1000 excusas. Pero otra cosa, completamente diferente, es observar cómo esa persona cumple su palabra, lo que promete, con los compromisos que asume cuando te mira a los ojos y te dice, puedes contar conmigo. Freud entendía que las promesas son contratos morales. No me refiero a contratos legales firmados ante notario, sino a algo mucho más profundo. Cuando alguien te da su palabra, está estableciendo un pacto de confianza. Está diciendo implícitamente, te respeto lo suficiente como para honrar lo que estoy diciendo. Eres lo suficientemente importante como para que cumpla con ello. Y cuando se rompe esa palabra, no solo se rompe una promesa, sino también la confianza, el respeto, el vínculo. Lo que Freud llamaba integridad del ego es exactamente eso, la capacidad de mantener la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Una persona con un ego íntegro no promete lo que no puede cumplir, no da su palabra a la ligera, y cuando, por alguna razón inevitable, no puede cumplir un compromiso, asume la responsabilidad, pide perdón y busca repararlo, porque para ella la palabra tiene peso, tiene valor, tiene consecuencias, pero hay gente que promete con la misma facilidad con la que respira. Te llamaré, estaré allí, siempre puedes contar conmigo, te ayudaré con eso. La semana que viene lo resolveremos. Y después viene el silencio, viene la ausencia, viene la excusa preparada, la justificación ensayada, la disculpa vacía que no cambia nada, porque la próxima vez se repetirá lo mismo. Conoces a esas personas, ¿verdad? Ese hijo que promete visitarte, pero siempre tiene un imprevisto de última hora. Ese amigo que jura estar presente en los momentos difíciles, pero cuando realmente lo necesitas, desaparece. Ese familiar que promete ayudar con algo importante, pero cuando llega el momento, está demasiado ocupado, demasiado cansado, con otros compromisos más urgentes. Y lo peor de todo, la sensación de que no puedes quejarte, porque al fin y al cabo, no han hecho nada más. Solo han roto una promesa. Pero romper promesas no es nada más. Lo es todo, porque cada promesa rota es un mensaje claro. Tú no eres una prioridad, no eres lo suficientemente importante. Mi palabra para ti no tiene el mismo peso que mi palabra para otras personas o para mí mismo, y eso corroe. Poco a poco destruye tu confianza, no solo en la persona, sino en ti mismo. Empiezas a dudar, ¿estoy exigiendo demasiado? ¿Soy realmente importante? ¿Merezco que cumplan lo que me prometen? Y aquí hay algo que Freud nos ayudaría a entender. La forma en que alguien maneja las promesas revela no solo su respeto por ti, sino su respeto por su propia identidad moral. Una persona que rompe promesas constantemente está en el fondo rompiéndose a sí misma. Está fragmentando su propio sentido de la integridad, porque es imposible vivir en constante desacuerdo entre lo que se dice y lo que se hace sin que eso genere un vacío interno, una sensación de falsedad que tarde o temprano se vuelve insoportable. Pero algunas personas han aprendido a vivir en ese vacío, han aprendido a no sentir el peso de las palabras incumplidas. Y esas son las más peligrosas, porque prometen, decepcionan, piden perdón y repiten el ciclo infinitamente, sin cambiar nunca, porque para ellas las palabras son solo herramientas de manipulación social, no compromisos reales. Observa la diferencia. Una persona de verdadero carácter piensa antes de prometer, evalúa si puede cumplir, y si promete, mueve montañas para cumplir. Por otro lado, una persona de falso carácter promete para complacerte en el momento, para evitar conflictos, para mantener las apariencias
pero no tiene la menor intención de cumplir. La promesa, para ella, es solo una forma de mantenerte cerca, de calmarte, de ganar tiempo hasta que renuncies a exigir. Y hay más. Presta atención a cómo reaccionan estas personas cuando les exiges, cuando les recuerdas la promesa, cuando expresas tu decepción. Rara vez asumen la responsabilidad. Siempre hay un pero ya sabes lo ajetreada que está mi vida, pero no imaginé que fuera tan importante, pero estás siendo dramático. La culpa nunca es suya. La responsabilidad siempre se transfiere a las circunstancias, a ti, a cualquier cosa que las libere del peso de admitir: te fallé, no cumplí mi palabra, te he faltado al respeto. Ahora piensa en cuántas veces has aceptado estas excusas. ¿Cuántas veces te has tragado la decepción y te has dicho a ti mismo que no era para tanto, que todo el mundo falla a veces, que tienes que ser más comprensivo? Pero la comprensión no es aceptar la falta de respeto. La comprensión no es normalizar las promesas vacías. Y llega un momento en el que hay que dejar de justificar el comportamiento de los demás y empezar a ver el patrón. Esa persona no cumple su palabra porque no tiene palabra. Así de simple. Y ahora la pregunta que tal vez te esté rondando la cabeza: ¿por qué alguien haría eso? ¿Por qué usar máscaras? ¿Por qué tratar mal a quien no puede devolver el favor? ¿Por qué romper promesas repetidamente? La respuesta no es sencilla, pero es liberadora, porque cuando entiendes lo que hay detrás de esos comportamientos, todo cambia. Freud nos enseñó que todo comportamiento tiene una raíz psicológica, y la falsedad, la falta de carácter, no es una excepción. De hecho, casi siempre nace de una herida profunda, de una inseguridad no resuelta, de una necesidad desesperada de sentirse importante, valorado, superior, porque por dentro la persona se siente exactamente lo contrario. Piénsalo así: alguien que necesita menospreciar a los demás para sentirse grande es alguien que se siente pequeño. Alguien que necesita usar diferentes máscaras para diferentes personas es alguien que no sabe quién es realmente. Alguien que rompe promesas constantemente es alguien que nunca ha aprendido a comprometerse, ni siquiera consigo mismo. Y cuando ves esto, cuando dejas de tomarte el comportamiento de estas personas como algo personal y empiezas a ver la herida que hay detrás, algo cambia. Esto no significa que tengas que aceptar o perdonar, solo significa que lo entiendes. Y entender te da poder, porque dejas de preguntarte ¿qué hay de malo en mí? Y empiezas a ver ¿qué hay de malo en esa persona? Y la respuesta, casi siempre, es miedo. Miedo a ser insuficiente, miedo a no ser amado, miedo a ser visto tal y como es y ser rechazado. Freud decía que creamos defensas del ego, mecanismos psicológicos que utilizamos para protegernos de dolores que no sabemos cómo procesar. Y la máscara social es una de esas defensas. Es una forma de decir: no voy a mostrar quién soy realmente porque si lo hago, puede que no te guste y yo no sobreviviría a ese rechazo. Entonces, la persona crea una versión de sí misma que cree que será aceptada, admirada, amada, y vive a través de esa versión, incluso si eso significa traicionar a quien realmente es. El problema es que esto genera un círculo vicioso. Cuanto más vives a través de la máscara, más te alejas de quien realmente eres. Y cuanto más te alejas de ti mismo, más vacía se vuelve tu vida, más falsas se vuelven tus relaciones, más profunda se vuelve la herida original. Es como intentar curar un dolor emocional con más dolor. No funciona. Nunca ha funcionado. Pero la persona no sabe hacerlo de otra manera. Y aquí hay algo crucial que debes entender. Eso no es una excusa. Comprender la herida de alguien no significa que debas cargar con las consecuencias del comportamiento de esa persona. Porque hay una gran diferencia entre alguien que tiene heridas y está tratando de curarse, y alguien que tiene heridas y está esparciendo dolor a su alrededor. Hay personas que reconocen sus máscaras y trabajan para quitárselas. Hay personas que ven sus patrones destructivos y buscan cambiar. Estas personas merecen compasión, paciencia y apoyo, pero hay personas que simplemente no quieren cambiar, que prefieren seguir viviendo en la falsedad porque es más fácil, porque exige menos, porque les permite mantener la ilusión de control sobre cómo los ven los demás. Y si estás conviviendo con alguien así, tienes que tomar una decisión difícil, dolorosa pero necesaria.
Vas a seguir permitiendo que esa persona ocupe un espacio de intimidad en tu vida. Vas a seguir creyendo en las promesas vacías, en las máscaras bien ajustadas, en los gestos calculados. ¿O vas a tener el valor de decir, merezco relaciones verdaderas, merezco personas que honren su palabra, merezco ser tratado con respeto, no con conveniencia? Si sientes que es hora de hacer cambios reales en la forma en que te relacionas con las personas que te rodean, si quieres aprender más sobre cómo proteger tu paz emocional y construir relaciones auténticas, suscríbete al canal. Cada semana hay contenido nuevo que te ayudará a ver con claridad, elegir con sabiduría y vivir con integridad. Porque la verdad es esta: no puedes cambiar a las personas. No puedes hacer que alguien tenga carácter si ha elegido vivir sin él, pero puedes cambiar tus elecciones. Puedes decidir quién merece estar cerca de ti. Puedes aprender a identificar la falsedad antes de entregar tu confianza. Y puedes finalmente dejar de culparte por haber creído en alguien que nunca fue digno de crédito. Freud nos enseñó que la mayor libertad que podemos alcanzar es la libertad de conocernos a nosotros mismos y de elegir conscientemente a quién dejamos entrar en nuestra vida. Y cuando empiezas a utilizar estas dos pruebas, observar cómo trata a alguien a quienes no pueden corresponderle y cómo honra sus promesas, te liberas. Te liberas de las ilusiones, te liberas de las máscaras, te liberas para construir relaciones basadas en la verdad, no en la farsa. Y cuando empiezas a aplicar estas dos pruebas en tu vida, ocurre algo extraordinario. Es como si se disipara una niebla y finalmente pudieras ver con claridad. Las máscaras que antes parecían rostros reales se vuelven obvias, casi grotescas en su falsedad. Y te preguntas, ¿cómo no lo vi antes? La respuesta es simple: no querías ver, porque ver duele. Porque aceptar que alguien a quien amas, a quien consideras cercano, a quien has incluido en tu vida, no es quien pensabas, te rompe algo por dentro. Así que elegías ignorar las señales, elegías darle otra oportunidad, elegías creer en las excusas, en las promesas de cambio, en las justificaciones elaboradas. Pero ahora lo sabes, sabes exactamente dónde mirar, sabes que basta con observar dos momentos: cómo trata la persona a quienes no tienen poder y cómo honra su palabra. Y en esos dos momentos todo se revela. No hay lugar para la duda, no hay forma de fingir. El carácter aparece desnudo e innegable. Empieza por hacer preguntas honestas sobre las personas que te rodean. Esa persona que dice amarte, ¿cómo trata al camarero que te sirve la mesa? ¿Con impaciencia, con indiferencia o con el mismo respeto que te muestra a ti? Esa persona que promete estar siempre presente, ¿realmente está ahí cuando la necesitas? ¿O sus promesas son solo palabras vacías que se desvanecen cuando llega el momento de actuar? Y presta atención, no se trata de buscar la perfección. Todos fallamos a veces. Todos tenemos momentos en los que se nos agota la paciencia, en los que no conseguimos cumplir algo que prometimos. La diferencia está en el patrón, está en la repetición, está en cómo reacciona la persona cuando falla. Una persona de carácter, cuando trata mal a alguien en un momento de estrés, lo reconoce después, pide perdón, intenta reparar el daño, porque eso no representa quién es. Solo fue un momento de debilidad humana. Por el contrario, una persona de carácter falso ni siquiera se da cuenta del problema. Para ella, tratar mal a quien no importa es normal, natural, aceptable. Del mismo modo, una persona íntegra, cuando no puede cumplir una promesa, asume la responsabilidad. No culpa a las circunstancias ni a ti. No minimiza la importancia de lo que prometió. Te mira a los ojos y dice: he fallado, asumí un compromiso y no lo he cumplido. Lo siento. Y lo más importante, aprende, no repite el patrón indefinidamente. Pero la persona sin carácter siempre tiene una excusa, siempre transfiere la responsabilidad y siempre repite, porque para ella las palabras no tienen peso, las promesas no tienen valor. Y tú, en el fondo, no eres lo suficientemente importante como para que se esfuerce por cambiar. Cuando aceptas esta verdad, cuando dejas de crear narrativas para justificar el comportamiento de los demás y simplemente ves lo que tienes delante, te invade una extraña paz. No es la paz de la felicidad, es la paz de la claridad, de la certeza, de comprender finalmente con quién estás tratando. Y esa claridad te empodera.
te da la capacidad de tomar decisiones conscientes. Ya no tienes que preguntarte si estás siendo injusto, si estás exigiendo demasiado, si estás viendo cosas donde no las hay. Lo sabes, y saberlo te libera de la duda paralizante que te mantenía atrapado en relaciones tóxicas, en dinámicas destructivas, en vínculos que solo te hacían daño. Piensa en cuántas decisiones has pospuesto por falta de claridad, cuántas veces te has quedado en la cuerda floja, sin saber si debías alejarte de alguien o darle otra oportunidad. ¿Cuántas noches has pasado en vela, tratando de entender si el problema era la otra persona o si eras tú quien estaba siendo demasiado difícil? Ahora tienes la respuesta, y la respuesta está en estas dos pruebas sencillas, observables e incuestionables. Freud decía que la verdad libera, pero antes incomoda profundamente, y eso es exactamente lo que puedes estar sintiendo ahora. Una incomodidad creciente al darte cuenta de cuántas personas en tu vida no pasan estas dos pruebas. Al reconocer cuántas relaciones has mantenido basadas en ilusiones, no en la realidad, pero esa incomodidad es necesaria. Es el primer paso para la transformación, porque no puedes cambiar lo que no reconoces, no puedes liberarte de lo que aún niegas, y solo cuando enfrentas la verdad, por dolorosa que sea, puedes comenzar a construir algo diferente, algo verdadero, algo basado en el respeto mutuo, en palabras que tienen peso, en promesas que se cumplen. Relaciones en las que no tengas que adivinar intenciones, descifrar comportamientos contradictorios o justificar repetidas faltas de respeto. Relaciones en las que la autenticidad sea la norma, no la excepción, porque te lo mereces, siempre te lo has merecido. Y ahora por fin tienes las herramientas para identificar quién es capaz de darte eso y quién nunca lo ha sido. Tienes el poder de discernir entre quienes están a tu lado por conveniencia y quienes lo están por elección genuina, entre quienes usan máscaras y quienes tienen el valor de mostrar su verdadero rostro. Pero aún hay una pregunta que debe hacerse, una pregunta que tal vez sea la más importante de todas, y es sobre ella que vamos a hablar ahora, porque no se trata solo de observar a los demás, se trata de mirar hacia adentro, de aplicar estas dos pruebas a ti mismo, y de tener el valor de preguntarte, ¿y yo? ¿Cómo salgo en estas pruebas? Y ahora llegamos al punto más difícil de este viaje, porque hasta ahora has estado mirando hacia afuera, observando a los demás, identificando máscaras, reconociendo la falsedad, pero la verdad más incómoda, aquella que Freud insistía en que debemos afrontar, es esta. ¿Y tú? ¿Cómo te comportas en estos dos momentos decisivos? Respira hondo antes de responder, porque esta pregunta puede doler más que todas las demás. ¿Cómo tratas a quienes no pueden ofrecerte nada a cambio? Ese empleado que cometió un error, esa persona que solo está haciendo su trabajo, pero de una manera que te irrita, ¿cómo actúas? ¿Con paciencia? ¿Con respeto? ¿O con esa impaciencia mal disimulada? Ese tono de voz que deja claro que te consideras superior. ¿Y tus promesas? Las que haces a las personas que amas, las que te haces a ti mismo, ¿las cumples? ¿O también vives en ese territorio nebuloso donde las palabras son solo sonidos convenientes, herramientas para evitar conflictos o posponer decisiones difíciles? La verdad es que todos en algún momento fallamos en estas pruebas. Todos tenemos días en los que se nos agota la paciencia, en los que tratamos a alguien de una manera de la que no nos sentimos orgullosos. Todos hemos roto promesas, hemos decepcionado a personas, hemos utilizado excusas para justificar nuestra propia incoherencia. Eso no nos convierte en monstruos, nos convierte en humanos. Pero hay una diferencia crucial entre reconocer estos fallos y vivir en ellos, entre tener momentos de debilidad y construir un carácter basado en la falsedad. Y esa diferencia radica precisamente en cómo reaccionas cuando te ves actuando de una manera que no concuerda con quien quieres ser. Freud nos enseñó lo que él llamaba el trabajo del autoconocimiento, ese doloroso viaje de mirar hacia adentro y reconocer no solo nuestras cualidades, sino sobre todo nuestras sombras, las partes de nosotros que preferimos no ver, los comportamientos que justificamos, las actitudes que racionalizamos, las pequeñas crueldades que minimizamos, porque admitirlas sería admitir que no somos quienes creemos ser. Y aquí está la última ilusión que hay que desenmascarar,
No eres automáticamente diferente de las personas a las que juzgas. No por haber leído hasta aquí, no por haber reconocido las máscaras de los demás, no por haberte sentido superior al identificar la falsedad ajena. Solo eres diferente si tienes el valor de aplicarte esas mismas pruebas a ti mismo y, lo que es más importante, si tienes la humildad de aceptar lo que descubras. Piensa en las últimas semanas de tu vida. ¿Cuántas veces has tratado a alguien inferior con menos respeto del que le habrías tratado a alguien importante? ¿Cuántas promesas has hecho y no has cumplido a tus hijos, a tus amigos, a ti mismo? Y cuando fallaste, ¿asumiste la responsabilidad? ¿O encontraste excusas? ¿Transferiste la culpa? ¿Minimizaste la importancia? Esa es la pregunta que separa a quienes tienen carácter de quienes solo fingen tenerlo. No se trata de no fallar nunca, sino de lo que haces cuando fallas. Se trata de ser consciente de tu comportamiento, reconocer cuando actúas mal, pedir perdón de verdad y, lo más importante, cambiar. No repetir el patrón, no acomodarte en la cómoda falsedad de pensar que tus fallos son justificables, mientras que los de los demás son imperdonables. Porque aquí está la verdad que duele. Si exiges a los demás un patrón que tú mismo no puedes mantener, no estás buscando la autenticidad, estás buscando la perfección en los demás para no tener que trabajar en ti mismo. Y eso es, irónicamente, una de las formas más sofisticadas de falsedad. Es la máscara del juez moral, del que señala con el dedo pero nunca mira su propio reflejo. ¿Cuántas veces has exigido la presencia de alguien que rara vez aparece, pero tú mismo no estás presente cuando deberías? ¿Cuántas veces has exigido que se cumplan las promesas, pero tus propios cajones están llenos de compromisos abandonados? ¿Cuántas veces te has indignado por la forma en que alguien ha tratado a un tercero, pero tú mismo has actuado exactamente así? Freud diría que esta es la mayor resistencia a la que nos enfrentamos. Aceptar que somos contradictorios, que tenemos luz y sombra, que somos capaces tanto de bondad genuina como de crueldad casual, y que solo cuando dejamos de negar nuestra propia sombra, podemos realmente trabajar en ella. La hipocresía no está en fallar, está en no reconocer que fallamos. Está en crear un patrón diferente para nosotros mismos, donde nuestros fallos son comprensibles, pero los de los demás son imperdonables. Está en vernos como víctimas de las máscaras ajenas, sin darnos cuenta de que nosotros mismos usamos máscaras todos los días. Así que aquí está el verdadero desafío, el único que importa. ¿Estás dispuesto a aplicar los mismos criterios que utilizas para juzgar a los demás en ti mismo? ¿Estás dispuesto a reconocer cuando utilizas máscaras, cuando tratas a las personas con falta de respeto, cuando rompes promesas? Y lo más importante, ¿estás dispuesto a cambiar? Porque si quieres relaciones auténticas, tienes que ser auténtico. Si quieres que las personas honren sus palabras contigo, debes honrar tus palabras con ellas. Si quieres que te traten con respeto, debes tratar a todos, absolutamente a todos, con respeto. No se trata de ser perfecto, se trata de ser coherente, se trata de construir un carácter que se mantenga incluso cuando nadie está mirando, incluso cuando no hay nada que ganar, incluso cuando sería más fácil fingir, y cuando finalmente tienes el valor de mirar hacia adentro, cuando dejas de buscar problemas solo en los demás y empiezas a trabajar en ti mismo, entonces es cuando se produce la verdadera transformación. No la transformación superficial de quien aprende a identificar la falsedad ajena, sino la transformación profunda de quien tiene el valor de eliminar la falsedad en sí mismo. Y aquí es donde todo cambia, cuando dejas de vivir en el teatro de las apariencias, tanto como espectador como actor, y eliges la autenticidad, aunque duela, aunque sea incómodo, aunque signifique perder a personas que solo estaban a tu lado por la máscara que llevabas puesta. Porque la verdad sobre las relaciones auténticas es que comienzan cuando tú eres auténtico. No sirve de nada exigir la verdad a los demás si tú mismo vives mintiendo, a ellos, a ti mismo, sobre quién eres y lo que realmente sientes. Y cuando finalmente te quitas tu propia máscara, cuando aceptas mostrar tus defectos, tus dudas, tus contradicciones, ocurre algo extraordinario. Atraes a personas que también tienen el valor de ser reales. Freud nos enseñó que no podemos tener una verdadera intimidad a través de máscaras. Podemos tener conveniencia, podemos tener acuerdos sociales,
Podemos tener relaciones que funcionan en la superficie, pero la intimidad, esa conexión profunda en la que nos sentimos verdaderamente vistos y aceptados, solo ocurre cuando hay verdad, y la verdad exige vulnerabilidad. Entonces, el primer paso para construir relaciones auténticas no es identificar quién es falso a tu alrededor, es dejar de ser falso tú mismo. Es tener el valor de decir, me equivoqué, prometí y no cumplí, te traté mal y no tengo excusa. Es elegir ser alguien cuya palabra tiene peso, cuyo respeto no es selectivo, cuya bondad no es condicional. Y sí, eso te costará relaciones. Alejarás a las personas que solo se acercaban a tu máscara, no a ti. Decepcionará a quienes esperaban que siguieras siendo conveniente, agradable, siempre disponible para lo que necesitan sin exigir nunca reciprocidad. Pero, ¿sabes qué más va a pasar? Por fin podrás respirar. Sentirás la ligereza de no tener que fingir, la paz de saber que las personas que están a tu lado están ahí porque eligen estarlo, no porque las hayas manipulado con falsas promesas o actuaciones ensayadas. Descubrirás que la soledad consciente, aquella en la que estás solo pero en paz contigo mismo, es infinitamente mejor que la compañía falsa, en la que estás rodeado de gente, pero completamente solo por dentro. Y en cuanto a aquellos que no superan las dos pruebas, los que tratan mal a quienes no tienen poder, los que rompen promesas repetidamente, finalmente tendrás claro qué hacer. No con ira, no con resentimiento, sino con la serenidad de quien simplemente sabe, esa persona no tiene cabida en mi vida íntima. Puedo ser educado, puedo ser cordial, pero ya no voy a entregar mi confianza, mi tiempo, mi afecto genuino a alguien que ha demostrado no saber valorarlo. Esto no es crueldad, es autocuidado, es protección emocional, es elegir conscientemente quién merece acceder a tus espacios internos. Y cuando haces estas elecciones desde la claridad, no desde el rencor, todo cambia. No sientes resentimiento porque no hay sorpresa. Viste quién era la persona, aceptaste la verdad y actuaste en consecuencia. La liberación llega cuando dejas de esperar que las personas cambien y empiezas a aceptar quiénes son realmente. Cuando comprendes que no es tu responsabilidad salvar a nadie, arreglar a nadie ni convencer a nadie de que tenga carácter. Tu única responsabilidad es construir tu propio carácter y elegir sabiamente quién camina a tu lado. Freud diría que esa es la verdadera madurez emocional. No esperar que las personas sean diferentes de lo que son, sino elegir con quién quieres estar basándote en lo que demuestran ser, no en lo que te gustaría que fueran. Es dejar de vivir en potencialidades y empezar a vivir en realidades. Es mirar a alguien y ver lo que realmente hay, no lo que podría haber si solo cambiaran. Y al final, descubres algo liberador. El carácter no es algo que se tiene o no se tiene definitivamente. Es algo que se construye todos los días, en cada pequeña elección. Cada vez que tratas a alguien con respeto, incluso cuando no es necesario. Cada vez que cumples una promesa, incluso cuando sería más fácil romperla. Cada vez que asumes la responsabilidad en lugar de buscar excusas. Estás construyendo tu carácter, y cuanto más lo haces, más atraes a personas que hacen lo mismo. Descubres que la vida puede ser mucho más sencilla cuando dejas de lado las complicaciones de la falsedad, cuando dices lo que piensas con respeto, cuando cumples lo que prometes, cuando tratas a todos con dignidad, creas una existencia basada en la coherencia, y esa coherencia te da una paz que ninguna aprobación externa podría darte jamás. Así que empieza hoy. Observa cómo tratas a quienes no pueden corresponderte. Observa cómo manejas tus promesas. Y cuando falles, porque fallarás, todos fallamos, asúmelo, corrígelo, aprende, cambia, porque esa es la diferencia entre alguien con carácter y alguien con apariencia. No es no cometer nunca errores, es tener el valor de reconocer el error y elegir diferente la próxima vez. Y a medida que lo haces, a medida que te vuelves más auténtico, más íntegro, más presente, te darás cuenta de que las relaciones verdaderas comienzan a aparecer. Personas que también tienen el valor de ser reales, personas cuyas palabras tienen peso, personas que te tratan con el mismo respeto que muestran a todos, y esas relaciones, por muy raras que sean, valen más que 1000 conexiones superficiales. Deja aquí en los comentarios, ¿cuál de estas dos pruebas te impactó más?
cómo tratas a quienes no pueden ofrecerte nada, y tus promesas las cumples. Recuerda, vivir con conciencia es una elección. Despierta tu mente, enfrenta tus deseos e ilumina tu sombra. Cuenta conmigo en este viaje y sigue con los próximos vídeos del canal.